buenas noches. Mi nombre es Ingrid Shirley Agudelo Vargas. El día de hoy vamos a hablar sobre la contratación laboral en las organizaciones. Mi grupo está conformado por el señor Andrés David Mercado Velázquez y por la señora Merlis Judith Escobar. El tema que vamos a tratar hoy es es el de contratación laboral en las organizaciones. Importancia y proceso de la contratación laboral en las organizaciones. En todas las organizaciones, en todas las empresas directamente de Colombia, queda acordar que todas las empresas directamente tienen una medida de limitación para poder hacer un proceso directamente en la selección, ya que por medio de una página o por medio de alguna red social o simplemente con llevar la hoja de vida al lugar, directamente pues se va seleccionando la persona. El primer método de selección que cualquier empresa lo maneja es recibir una hoja de vida. Después de recibir tantas hojas de vida, lo que la empresa va a meditar hacer es elegir el mejor candidato, uno de los mejores candidatos para poder hacer una entrevista dicha. La organización y prevención de las actividades contractuales en el giro de una empresa son dos aspectos de importancia. La consecuencia de ganancias y controles de riesgos para lograr la organización, prevención y humanización de funcionamiento y administración de los costados de existir un orden. Como le indicaba anteriormente, el orden es cuando normalmente pues se presenta la hoja de vida y pues ya sigues al siguiente paso de selección. Después de que se hace la selección, pues se hace la entrevista y se hace pues un nuevo paso que es la entrevista pues directamente con el jefe inmediato y ya después el último paso es cuando pues se genera una firma de contrato. Que acordar que hay tipos de diferentes de contrato laboral, ya que hay término indefinido, hora labor y demás. Buenas noches, yo vengo a hablar sobre tipos de contrato laboral. Los tipos de contrato son: 1. Contrato por obra o labor. 2. Contrato de trabajo a término fijo. 3. Contrato de trabajo a término indefinido, contrato de aprendizaje, contrato temporal, ocasional o accidental. Contrato por obra o labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llega a su fin. Este tipo de vinculación se caracteriza por trabajos de construcción de universidades o colegios. Contrato a término fijo. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año o cuando siendo inferior se haya prorrogado esta hasta 3 veces. Contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Contrato de aprendizaje es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad u ocupación por cualquier tiempo determinado que no supere los 2 años y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo una fase lectiva al equivalente del 50% de un salario mínimo mensual vigente. Durante la fase de práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual vigente. Contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días, cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito, establecido la tarea específica del trabajador. Elementos de un contrato laboral.
queda acordar que los elementos de un contrato laboral son donde hay una identificación de las partes de un contrato. El inicio del contrato, ¿por qué nos ponemos un fin de contrato? Porque depende del contrato. Si es un contrato de obra-labor, ese contrato de obra-labor no nos cuenta con una fecha de finalización de contrato. Es un contrato pues libre a terminar en cualquier momento. También tener en cuenta que un contrato indefinido pues no tiene fecha de indefinición de este tipo de contrato, ya que lo decide el laborador o el empleador el que lo va a terminar. Tener en cuenta que el contrato fijo es el único que cuenta con una fecha de finalización. Si la finalización es de 3 meses, 6 meses, ahí sí cuenta con una fecha de finalización. La duración del contrato, pues es como tal lo que tanto que vamos a elaborar con la empresa, porque vamos a elaborar ese tiempo y pues una hora de labor, un término indefinido, pues el término indefinido, pues como lo dice el dicha palabra, es algo que no tiene una definición de tiempo. Y obra labor es prestar como tal los servicios. Tener en cuenta que en el contrato laboral también vamos a contar, también vamos a contar directamente con una función de cargo que vamos a admitir. Un ejemplo muy breve es que si usted va a ser auxiliar administrativo o va a ser algún tipo de ejecutivo en administración, debe estar claro y preciso por qué va a generar ese trabajo, cómo lo va a generar y a dónde lo va a realizar. Tener en cuenta que un contrato debe estar directamente con el jefe inmediato y directamente con la persona encargada, directamente legalmente con la empresa. Es decir, si la misma persona es el jefe inmediato, es la misma persona que está encargada legalmente de la empresa, también puede ir ahí sin ningún problema. Un contrato va directamente con el NIC de la empresa y directamente el nombre completo de la empresa, como está registrado en la Cámara de Comercio y demás papeles necesarios. Tener en cuenta que el contrato también debe decir el salario que usted va a recibir, el monto que usted va a recibir por el trabajo que está generando, el lugar del trabajo. Aparte de esto, tener en cuenta que el número de cuenta o el medio por donde se le va a pagar a la persona, al empleador, debe estar explícito, donde se le va a pagar, si es un Banco Colombia, un Banco Avevillas y demás. Tener en cuenta también la forma que en la fecha, en el día que ingresa, a dónde debe ingresar y cuáles son los límites que debe utilizar este empleador, sus deberes y sus derechos, los que usted debe utilizar. Deberes y derechos del trabajador y el empleador. Para el trabajador, comprometerse con su labor diaria, realizando las tareas asignadas con dedicación y respeto hacia sus compañeros y superiores, cuidar de los recursos de la empresa como si fueran propios, demostrando responsabilidad y cuidado, contribuir al buen ambiente laboral, cultivando relaciones positivas y colaborativas con sus colegas. Para el empleador, proporcionar un ambiente laboral en el que los empleados se sientan valorados, seguros y promoviendo la confianza y colaboración. Pagar salarios justos y oportunos, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de sus trabajadores. Ofrecer por oportunidades de desarrollo profesional, fomentando el crecimiento y capacitación continua por el personal. Los deberes del trabajador también serían cumplir con las obligaciones laborales, seguir seguridad en el trabajo, respetar las políticas de la empresa, cumplir con las normativas internas de la confidencialidad, mantener la confianza, colaboración y trabajo en equipo. Los derechos del trabajador también indicarían derecho al salario, derecho a un ambiente de trabajo seguro, derecho a la igualdad de trato, a la protección social, a la formación y a la libertad sindical. Eh, los derechos y deberes del trabajador se refieren a las obligaciones y garantías, tanto como para el empleado como para el empleador en el contexto laboral. Estos conceptos establecen un marco legal y ético que regulan las relaciones laborales y protegen los intereses de ambas partes, tanto como del empleado como del empleador. Su importancia radica en que los deberes del trabajador en varios aspectos fundamentales afectan tanto al individuo como a la sociedad en su conjunto. Equidad y justicia laboral. Establecer derechos y deberes equilibrados. Promueve relaciones laborales justas y transparentes, donde tanto el empleado como el empleador conoce sus responsabilidades y derechos, evitando abusos y discriminaciones. Gracias.